Todos los viernes de 6 a 7 de la tarde, Pasen y Lean, un programa dedicado a los libros, con entrevistas, recomendaciones, noticias, certámenes, agenda cultural, talleres de creación literaria, crítica. Pasen y Lean, presentado por la escritora y periodista Nerea Riesco. Pasen y lean, porque un libro es un amigo que nunca decepciona. Buenas tardes, bienvenidos un día más al programa de radio dedicado al mundo de los libros, de la literatura, Pasen y Lean. Hoy vamos a recibir en nuestros estudios la voz de Emilio Lara, que acaba de lanzar su primer trabajo literario al mercado. Él es doctor en antropología, licenciado en humanidades con premio extraordinario, premio nacional fin de carrera y profesor de geografía e historia de enseñanza secundaria. Ha publicado varios libros de historias y decenas de artículos en revistas universitarias y centros de investigación españoles, italianos y franceses. Ha participado en la elaboración del Diccionario Biográfico Español de la Real Academia de la Historia. También ha obtenido diversos premios de literatura, historia y periodismo. Y como les decía, La Cofradía de la Armada Invencible, que es la obra que nos viene a presentar, es su primera novela publicada. Nos habla de la primavera de 1588. La Gran Armada está lista para invadir Inglaterra. Europa permanece en vilo ante el plan maestro de Felipe II. Una poderosa flota se prepara para zarpar de Lisboa, recoger en Flandes a los tercios, cruzar el Canal de la Mancha, desembarcar en la costa inglesa y conquistar el reino protestante. Aunque la campaña se presume rápida, en el Escorial se organiza meticulosamente un plan paralelo que debe ayudar al éxito de la empresa. Por orden de Felipe II se encomienda a una cofradía de Cartagena una misión secreta: dirigirse hacia Lisboa para unirse a la Gran Armada, navegar hasta Irlanda, alzar en armas a los católicos irlandeses y expulsar a los soldados ingleses de la isla. Los cofrades afrontan la aventura con el convencimiento de que harán historia, pero durante la travesía se producen ciertas muertes repentinas y misteriosas. El destino de la conocida desde entonces como Armada Invencible y el de los cofrades quedará unido. Solo queda saber si será fatal para todos. Bienvenido, Emilio, a Pasen y Lean. Muchísimas gracias. Al que está encantado de estar en tu programa soy yo, Nerea. Bueno, qué bien. La verdad es que me parece interesante el tema que tratas, pero a mí me gustaría saber, desde tu punto de vista de autor, ¿de dónde surge la idea de recrear este momento histórico? Pues mira, la idea surgió hace ya muchos años, en que yo leí un artículo en una revista, en la revista Historia 16, de Geoffrey Parker, que era y sigue siéndolo este hispanista el profesor universitario mejor conocedor del tema de la Armada Invencible. Ese artículo era si la Invencible hubiese desembarcado. Era todos los pasos que tenían que haber dado los tercios de Flandes una vez pisado la llanura del Támesis al tocar tierra en Inglaterra. Y eso a mí pues me llamó la atención muchísimo, y desde hacía bastante años yo empecé a leer, a investigar, a leer tesis doctorales, artículos, libros, visitar exposiciones, ver documentales, abrir fichas sobre este tema, y la idea poquito a poco fue cuajando en mí. En estos años yo hice muchas cosas, ¿no? Unas oposiciones, un doctorado, libros de historia, muchos artículos, conferencias, escribí otras novelas, relatos, pero esta idea estaba en mí hasta que terminó de cuajar del todo. En el momento en el que yo encontré la voz narrativa, el argumento definitivo, los personajes, todo eso se recompuso como un puzzle en mi cabeza. Me puse a escribirla y en un año pues la tenía preparada. Es decir, que era la historia mía por antonomasia, y en el momento en el que... Esto es como cuando vemos nosotros los dibujos animados, que una bombilla se enciende en la cabeza del personaje. En ese momento ya la tengo, canté el eureka para mí adentro y me puse a escribirla. Esa fue la génesis de esta historia. Y cuando el lector se enfrente a las páginas de la Cofradía de la Armada Invencible, ¿qué es lo que se va a encontrar? ¿A qué lector va dedicado? ¿Quién va dirigido?
Pues yo lo que antes, Nerea, que escritor, yo soy lector. Entonces yo leo una gran cantidad de narrativa de todo tipo, luego también ensayo, historia, pero a mí me gusta la narrativa histórica, la novela de aventura, el thriller, la novela negra, la de detective. Entonces, un poco de todos estos géneros son los que yo he mezclado en esta novela. Ante todo es el lector tipo de novela histórica, pero luego también he buscado el lector de aventura, los lectores a los que les gusta la intriga, el suspense, es decir, los lectores de la novela de detectives, los lectores a los que les gustan los thrillers e incluso también a aquellos lectores que les gustan mucho las novelas donde hay conflictos, más que sentimental en este tipo, en esta novela, los conflictos de amistad, las traiciones, las lealtades, cómo se van truncando aquellas amistades que se creían muy férreas. A fin de cuentas, la amistad es una forma más de amor. Es decir, es un perfil amplio el lector que en esta novela, ante todo, se va a entretener y, en segundo lugar, va a aprender. Eso te iba a decir, ¿se trata de una novela didáctica? Sí, es una novela, las novelas son como las películas. La persona tiene que entretenerse, tiene que divertirse, tiene que pasar un buen rato y luego, si esa novela le da que pensar, que reflexionar, que ha vivido otras vidas, que ha viajado en el tiempo, que ha aprendido historia y que le da pie a leer otros libros, otras novelas, o ver otros documentales o otras películas, bueno, pues misión cumplida. Eso es lo que yo pretendía ante todo, es que pasaran un buen rato, la hora o los días que echen con esta novela, que se les pase el tiempo corriendo, es lo que yo he buscado con el tipo de narración, muy fluida, muy ágil, capítulos cortos, pretender engancharlos y luego también pues que aprendiesen un episodio que, a pesar de que es bastante conocido en términos históricos, el de la Armada Invencible, curiosamente no había una novela histórica en España que tratase el tema. Había otras novelas que habían tocado superficialmente o algún fragmento de este episodio histórico, o sobre todo en historias noveladas el episodio de los náufragos de la Invencible en Irlanda, pero no que hubiesen tratado en conjunto este episodio histórico, y eso es lo que me decidió a mí a dar el paso adelante y a escribir esta historia donde se combina la realidad, es decir, lo que sucedió en la Armada Invencible, con una trama de ficción que va cobrando cada vez más protagonismo en la novela. Es curioso porque normalmente, claro, yo por mi trabajo me veo muchas veces dentro de mesas redondas en las que se habla de lo que es novela histórica, de lo que no es novela histórica, hasta dónde es novela histórica, y en fin, siempre hay muchísimas discusiones sobre esto. Y yo siempre digo que en mis novelas, bueno, pues hay como un 50% de realidad y hay un 50%, bueno, de realidad, si es que eso existe, ¿no? De la historia que nos han contado como realidad, y luego de ficción. Yo no sé cuánto de cada cosa hay dentro de tu novela. Pues mira, yo creo que tú has dado con la fórmula magistral perfecta, o al menos la que a mí me gusta y la que yo he pretendido. Hay que ser muy cautos en este tema, bajo mi punto de vista, y hay que lograr el equilibrio, hay que ser ponderados, hay que tener una novela histórica, debe de tener un elevado porcentaje, un 50%, vamos a decir, de la realidad, lo que sucedió, y luego también otro tanto por ciento elevado, la mitad más o menos, de algo inventado, una ficción. Eso sí, lo que ha de ser es verosímil para que el lector se la crea. Si no se la cree, la historia chirría y hace aguas por todas partes. Entonces, los verdaderos novelistas lo que tienen que hacer es crear una trama de ficción apoyándose en personajes y en episodios que realmente sucedieron para darle entidad a toda la obra. Me estoy acordando, por ejemplo, de, vamos a ver, Nerea, En busca del unicornio, de Juan el Galán, de Humberto Eco, El nombre de la rosa, de Robert Grace, Claudio el Dios, o Yo Claudio. Es decir, las grandes novelas históricas utilizan episodios y personajes del pasado, pero sobre todo tienen que tener una trama
novelesca de ficción, que sea verosímil y reconstruir un pasado de forma fidedigna, pero que la abundancia de datos no sea cansina para el lector, porque entonces en ese momento la novela se cae, ¿verdad? Y se hace insoportable. Y yo coincido contigo, o creo que coincido, en el sentido, para mí, yo soy muy flexible a la hora de catalogar una novela histórica. Para mí una novela histórica no es necesariamente que cuanto más antigua sea, más consideración de histórica tiene. No, una novela histórica puede serlo ya perfectamente cuando ha pasado una sedimentación cronológica, es decir, una novela sobre la transición es tan histórica como una novela del Antiguo Egipto. Lo único que necesita el escritor es reconstruir ese pasado con determinados detalles, que le dé ese sabor, esa tramoya de un mundo que ya no existe. Pero soy muy flexible en la cronología respecto a novela histórica. Hay una cosa que me ha sorprendido para bien muchísimo, escuchándote una presentación de la novela de esta cofradía de la Armada Invencible, y es que, bueno, una de las presentadoras que has tenido de esta novela es la dueñña de la legendaria librería Escarabajal, sí. Y uno de los protagonistas se apellida Escarabajal. Por ella, me ha parecido un detalle encantador. Sí, Ana Escarabajal fue mi madrina, digamos, o la madrina de la novela histórica en la presentación en Cartagena, y lo va a ser también mañana en Novelda, en esta ciudad alicantina. Pues la saludas de mi parte, porque yo la tengo gran cariño. Bueno, pues se lo diré hoy mismo, hablaré con ella, tengo que hablar. Mira, Nerea, yo hace años cuando visité por primera vez Cartagena, Antonio Gala, él decía que él cuando iba de viaje a una ciudad visitaba la plaza, el mercado de abastos y los cementerios para ver la vida y la muerte. Yo los cementerios no porque los rehuya, sino que sencillamente yo cuando voy a una ciudad no los veo. Pero sí que me gusta ver los museos, las plazas, las calles, los restaurantes, todo para tomarle el pulso de la vida presente y pasada en una ciudad. Y en las librerías me sucede lo mismo. Yo visito la librería en cada ciudad, y en Cartagena yo me quedé fascinado con la librería Escarabajal, que era de Ana Escarabajal. La abrió su abuelo en 1888, era la segunda más antigua de España, hasta que desgraciadamente por efecto de la crisis tuvo que cerrar. Tantos ratos buenos pasé yo en la librería Escarabajal, Nerea, tantos libros compré yo allí, fui tan feliz que un homenaje íntimo y literario a esta librería que formó parte de la memoria colectiva de Cartagena era que el principal protagonista, el más idealista, el más utópico, tuviese el apellido Escarabajal. Sí, yo, he tenido la suerte de presentar mi novela El elefante de marfil allí, y además presentado también por Ana, o sea que... Lo sé, porque cuando le comenté que me iba a entrevistar tú, se puso contentísima y te recordaba con muchísimo cariño, con un doble cariño. Pues es personalmente una de esas... y luego literariamente. Sí, es una de esas cosas que la crisis ha arrastrado, muchísimas librerías que han desaparecido, pero bueno, de ello hemos hablado en alguna ocasión en este programa. Ya lo hablaremos con más intensidad, porque siempre hay tiempo, pero bueno, seguimos con la novela, con esta. Les recuerdo a los oyentes que estamos hablando de la cofradía de la Armada Invencible, que estamos hablando con su autor, con Emilio Lara, y también, hablando de esa Cartagena como protagonista. Sí. Cartagena era la protagonista o el telón de fondo de la novela, porque son cartageneros los protagonistas por una razón. Yo necesitaba, para buscar, ¿por qué busco una cofradía? Necesitaba un grupo de hombres idealistas, pero también con un punto de realidad, sobre todo con unos lazos fraternales de solidaridad muy fuertes entre ellos, y que mejor que una cofradía. ¿Y por qué Cartagena? Porque en la ciudad de Cartagena los habitantes estaban muy habituados al trato con gente de mar, con marineros, y en segundo lugar era ya a finales del siglo XVI, durante toda la era moderna, el puerto de la Armada, es decir, de los navíos de guerra más importantes de España, del Imperio, es decir, del mundo conocido, de todo el Mediterráneo. Esa fue la razón por la que ubicar a cartageneros como los protagonistas de esta novela, los pobreticos o los aventurados. No vamos a desvelar muchas cosas, son llamados por Felipe II al Escorial, y allí, de boca del inquisidor general, van a recibir
una orden que es embarcarse en la Armada Invencible para una misión secreta, que es desembarcar en Irlanda y, como tú muy bien has leído al principio, pues organizar una multitudinaria procesión para levantar en armas a los católicos irlandeses para que echen de Irlanda a los soldados ingleses, mientras en teoría, paralelamente, los tercios de Flandes tenían que conquistar Inglaterra en una campaña relámpago. Antes también hablábamos al comienzo sobre tu recorrido profesional, que es amplísimo, que te dedicas a hacer muchas cosas, y estábamos comentando que La Cofradía de la Armada Invencible es tu primera novela, pero yo no sé si te ha picado el bichito de la ficción y estás pensando en otra nueva. Me he enviciado. Sí. ¿Para qué vamos a hacer otra cosa? Me he enviciado y he disfrutado muchísimo escribiéndola, documentándome también. Soy historiador, entonces para mí fue una fase muy gozosa. Donde yo me voy a seguir encontrando a gusto en la novela histórica, el registro en el que yo he encontrado mi voz narrativa. Ya la madurez, hay gente que... Paulo Giordano, un escritor que a mí me gusta mucho, el de La soledad de los números primos, ha escrito 3 novelas, ¿no? Bueno, La soledad de los números primos la escribe con 24 años. Esto es sorprendente, este es un superdotado. Como una persona tan joven es capaz de lograr, aparte de una escritura tan magnífica, una penetración psicológica tan grande. Bueno, yo digamos que he sido un escritor más tardío en esto, en el que he tenido un rodaje, un aprendizaje literario, y ya en la madurez he encontrado mi momento oportuno para escribir, tener una voz propia desde el punto de vista narrativo e intentar una construcción de personajes y de argumentos pues que sean sólidas. Todo en la vida tiene su momento. Yo creo que el novelista, mi momento como novelista ha llegado. Y bueno, son etapas de la vida que se van quemando, son acumulativas, de haber leído muchísimo y seguir leyendo. Oye, y yo disfruto, yo no entiendo a los escritores que para ellos es una penalidad cuando se enfrentan. Antes se decía el folio en blanco, ahora a la página en blanco del ordenador. Yo eso no lo entiendo. Para mí, bueno, cuesta mucho trabajo, el sacrificio es un 90% de artesanía y digamos que un 10% de arte, ¿no? De imaginación, pero un trabajo muy gratificante para mí. Yo disfruto muchísimo escribiendo y es lo que intento trasladarle luego al lector, que disfrute al menos tanto como yo lo he hecho. Entonces, me estás diciendo que ya tienes entre manos una historia. ¿Se puede adelantar algo o no? Bueno, te puedo contar. La fase de documentación ya está prácticamente finiquitada, pero me vengo más a la edad contemporánea. Va a estar ambientada en el siglo XIX. Y bueno, es un personaje que Galdós, por ejemplo, en uno de sus episodios nacionales, lo sacó de rondón, de refilón. Tiene una biografía muy interesante y ahí estoy ya empezando los balbuceos de la nueva novela. Lo que sucede es que ahora con la promoción de esta novela y el final de curso de las clases, pues tengo poquito tiempo, pero ya estoy deseando en cuanto llegue el verano, en cuanto coja mis vacaciones de profesor, en ese momento encerrarme para escribir pues mis 8 o 9 horas diarias, que es con lo que yo estoy muy a gusto y tengo la sensación de haber cumplido. Pues estaremos atentos, pero de momento nos dejas con esta magnífica obra, con La Cofradía de la Armada Invencible. Muchísimas gracias, Emilio, por estar con nosotros y por compartir con nosotros a ti, Nerea, por haberme dado esta oportunidad de estar contigo y en tu programa. Un abrazo. Un abrazo y un beso. El lenguaje es el vestido de los pensamientos. Samuel Johnson. Pero si el pensamiento corrompe el lenguaje también puede corromper el pensamiento. George Orwell. Y llegamos a ese espacio de la música inspirada por la literatura. The Call of Cthulhu es una canción instrumental del álbum Ride the Lightning de Metallica. Está inspirada
particularmente por el relato corto La llamada de Tulu de Lovecraft. Esta canción apareció en el segundo álbum de la banda en 1984 y fue escrita por Cliff Burton, James Hetfield, Lars Ulrich y Dave Mustaine. La canción se refiere a un cuento de terror cósmico en el que un ser yace desde hace milenios bajo el mar. Este ser es un cazador de sombras malignas de las cuales los humanos somos presas. Aunque Metallica tocaría más canciones instrumentales con el paso de los años, esta canción impuso un estándar para el resto de sus canciones, un intro muy suave, seguido de la melodía principal, para llegar a un clímax con un solo de guitarra y culminar con un desenlace calmado, usando la misma melodía de la introducción. El título original de esta canción fue When Hell Freezes Over. Sin embargo, el ya fallecido bajista Cliff Burton, que era un fanático de Lovecraft, propuso el cambio de título, que al final fue aceptado. Esta canción es también notable por ser la más larga del álbum en el que está dentro. Es de una duración de casi 9 minutos, son exactamente 8 minutos con 53 segundos. En la versión que vamos a escuchar, homenajeando, como les recuerdo, a Lovecraft, ellos están tocando con la maravillosa Sinfónica de San Francisco. Espero que lo disfruten.
Y continuamos hablando de libros, que es nuestro sentido, nuestro leitmotiv. Estamos esta vez con un sevillano que ya nos ha acompañado en otras ocasiones presentándonos algunos de sus libros. Él es Braulio Ortiz Pull. Él, como les digo, es sevillano. Su primera novela, Francis Bacon se hace un río salvaje, recibió el Premio Andalucía Joven de Narrativa. Posteriormente ha publicado el libro de relatos Biografías bastardas y los poemarios Defensa del pirómano, Hombre sin descendencia y Cuarentena, de la que nos estuvo hablando, como recordarán, hace unos meses. Fue incluido en las antologías de relatos mutantes, narrativa española de la última generación, y Pequeñas Resistencias 5. Es periodista y trabaja en la sección de cultura del Diario de Sevilla. La fórmula Miralbes es su último trabajo en el mercado, una novela que recurre al falso documental para contarnos la ascensión y caída de Silvia Miralbes, una de las novelistas más famosas de España. Con una estructura dinámica y muy amena, esta novela levanta un mosaico biográfico en el que se mezcla realidad y ficción y donde una nutrida nómina de personajes desfila ante nuestros ojos, entrevistados o apelados por los responsables del documental. La propia Silvia Miralbes, cuya figura llega a recordar en algunos momentos a las estrellas femeninas del antiguo Hollywood, avejentadas y fantasmales en sus grandes mansiones, es retratada como una caprichosa escritora que ha perdido el norte ético y estético. Bienvenido, Braulio, a Pasen y Lean. Enhorabuena por este último trabajo literario. Muchísimas gracias. Un placer estar con vosotros. La verdad es que la fórmula Miralbes nos hace preguntarnos cuánto hay de realidad y cuánto de fantasía en esta novela. Pues bueno, es una ficción, pero sí, es verdad que está muy apegada a la realidad, ¿no? Y que surgió incluso de cierto impulso, cierto impulso íntimo, ¿no? Por reaccionar a cosas que veía en mi entorno, ¿no? La verdad es que la novela, los mimbres es, que de repente una escritora que tiene una trayectoria brillantísima, de pronto, pues se ve un poco enturbiada toda esa trayectoria cuando un joven periodista, que además es hijo de un exministro, descubre que cuando está empezando a trabajar en el periódico, que la nueva novela de esta mujer, de Miralbes, es un plagio de una obra de un escritor australiano. Sí. Todo surgió un poco, a mí no me gusta unir periodismo y literatura, ¿no? Pero todo surgió un poco de una sensación de que me sugerían todos los libros que llegan al periódico, ¿no? Todos los discos, y realmente ahora vivimos un tiempo en el que, esto va a sonar a lo mejor muy trascendente o muy solemne, ¿no? Pero vivimos un tiempo en el que el mercado marca demasiado las pautas, ¿no? Y yo creo que nos llegan muchas novelas escritas por presentadores de televisión, muchos discos que realmente parece que lo más importante es el producto, pero no es la calidad, ¿no? Entonces, eso me hizo reflexionar un poco sobre las pequeñas traiciones que a lo mejor habían tenido que cometer algunos escritores, alguna gente de éxito, ¿no? Para mantenerse ahí en la cima, ¿no? Y entonces de ahí surgió esa figura trágica de Silvia, que es una persona que empezó así como más experimental y acabó haciendo dramas sociales que la gente demandaba, ¿no? Y eso, me preguntaba qué pensaría ella de sí misma, ¿no? Bueno, es un poco lo que tú hablabas antes, ¿no? A veces uno se pone a mirar al espejo y el mundo editorial, la gente que en cierta medida pues estamos relacionados con él, a veces atisbamos o quizá miramos para otro lado, ¿no? Ese encanto de los jefes de prensa, de los editores, y luego de vez en cuando empiezas a enterarte de esos grandes autores que venden muchísimo, que tienen detrás a alguien trabajando para ellos, ¿no? Y que además esa persona que está trabajando para ellos, esos llamados negros, luego intentan publicar en esas mismas editoriales y no consiguen un hueco, ¿no? Sí. Yo lo que quería era, pues preguntarme por esas acciones que todos permitimos, ¿no? O sea, en el mundo editorial todo el mundo sabe que hay negros, no pasa nada, alguien hace un libro por otro y no. Entonces me parecía un símbolo también del clima de moral así como difusa, ¿no? Que hay en la sociedad, ¿no? Y bueno, yo escribía sobre literatura porque es lo que conozco, pero podía haber sido un relato ambientado en el mundo del deporte, con una atleta dopada, o yo qué sé, o en el mundo de la música también, ¿no? Con un cantante que finge
una voz que no tiene, yo qué sé, al que le suplantan la voz, por ejemplo, ¿no? Bueno, hay una cosa curiosa, hablas de la fórmula Miralbes y yo veo aquí un poco la fórmula Braulio Ortiz-Pool, que sería la de contarnos esta historia como si fuese un falso documental, algo que también es un poco experimental y atrevido en este momento. ¿Por qué utilizar el falso documental? Bueno, porque quería que los distintos testimonios hablaran de Silvia, ¿no? Era un personaje sobre el que no quería mojarme demasiado en el sentido de juzgarla, no quería juzgarla, pero quería que la juzgaran los otros, ¿no? Que los otros conformaran un retrato de ella. Entonces fui juntando piezas, hay voces y tal, y es un personaje que tiene como mucha enemistad del exterior, ¿no? Muchas envidias de sus compañeros. Ella ha sido una mujer como muy con mucho miedo al otro, ¿no? Entonces se ve que ha sido como muy punzante, un carácter así como muy esquivo, pero al mismo tiempo me gustaba verla como una víctima de sí misma o una víctima de las circunstancias. Entonces creía que las voces que hablaban de ella pues ayudaban a conformar ese retrato que pretendía poliédrico y sin que la voz del narrador fuera en la que opinara todo el tiempo, ¿no? Y yo pensaba que, bueno, siempre digo que todos los personajes son el autor al final. Sí, todos tienen un poco de mí, o sea que Sí, yo... eso te iba a preguntar. ¿Dónde Sí, está Braulio? todos están un poco vendidos, o sea, yo estoy un poco vendido también, yo creo que todos en nuestro día a día pues estamos un poco vendidos, ¿no? A las presiones de nuestro trabajo, a las presiones y bueno, yo creo que sí, que al final hay como... no sé, todos nos escondemos un poco nuestros personajes y sí, todos tienen un poco de esas preguntas que yo me hago, ¿no? A lo mejor no de las actitudes, pero sí de esas preguntas de cómo reaccionar, de cómo, no sé, a lo mejor Sergio, que es el dramaturgo que incluye los fragmentos plagiados, a lo mejor tiene algo de mí, ¿no? De esa historia de moverse en los márgenes, pero al mismo tiempo empezar a querer demandar atención, ¿no? Yo creo que eso es un tema que está muy presente en el libro, como la falta de amor de los personajes y la necesidad de ser queridos. Y entonces muchas veces esa vanidad o esa arrogancia o esa necesidad de tener éxito no es más que una expresión de nuestra falta de atención, ¿no? Y también me gustaba reflejar eso. Y bueno, quizá en esa falta de cariño pues está ahí el Braulio de otros tiempos, ¿no? No sé, sí, hay algo de mí. Y es curioso porque, claro, tú te dedicas al periodismo cultural de forma diaria y profesional y luego de pronto te encuentras de vez en cuando haces estas incursiones al mundo de la literatura, te encuentras también colocado en el otro lado, ¿no? Sí. ¿Cómo te manejas en estos dos mundos? Pues es curioso, ¿no? Porque yo, o sea, creo que el periodismo me ayuda mucho a relativizar las cosas y a ver esta vertiente de escritor como algo gracioso y algo casi anecdótico, ¿no? O sea, que yo escribo con mucha dedicación y bueno, con disciplina, ¿no? Pero bueno, el entrevistar tantas veces a gente pues me hace sentirme, bueno, como me hace sentir que soy entrevistado como algo gracioso, ¿no? Y ahora, curiosamente, bueno, también esta obra que yo no sé, porque cuando hablamos off the record siempre hablas de las cosas que estás haciendo. No sé si esta novela es la que siempre tenías en mente. No sé cómo eres capaz de trabajar y llevar las dos cosas a la vez, porque me parece complicado. Bueno, lo es disciplina, ¿no? Levantarse temprano. Yo tengo un trabajo en el que entro tarde, entonces, bueno, pues esas horas previas de la mañana pues sirven para... Y luego, bueno, me imagino que igual que tú, ¿no? También arañando descansos, arañando el tiempo que se puede, ¿no? Que se puede conseguir, que la verdad es que el tiempo es el verdadero lujo, ¿no? Más que el dinero, ¿no? Sí, Es sí. el poder dedicarte a lo que quieres y, o sea, pero bueno, ahí arañando huecos. Y... repíteme la pregunta. Sí, Que no puedo escuchar, estaba pensando en eso. Siempre hablamos de esa novela que tienes en mente y tal. Sí, No sabes sí. si era esta o Pues sigue bueno, estando. he tenido como dos proyectos en los que he trabajado últimamente, que era un libro de relatos cómicos y esta novela que era un proyecto antiguo, un proyecto que tenía ahí aparcado porque no me terminaba de convencer y al final retomé el personaje protagonista cambiándole toda la estética y o sea,
Lo del falso documental también ha ayudado a una estructura mucho más dinámica, ¿no? Que creo que en el primer borrador pues se estancaba un poco y era un relato que no fluía, y ahora sí me parece muy dinámico. Me imagino que el tema del relato, de hacerlo en forma de documental, también te ha ayudado a tirar de tus dotes periodísticas. ¿Ha sido...? Pues sí, pero no era algo pretendido, porque no sé si lo he dicho antes, creo que sí, que el periodismo y la literatura para mí son como territorios muy distintos, y no quería que confluyeran, ¿no? Lo que pasa es que al final, para contar esta historia, necesitaba servirme de algunas herramientas que sí da el periodismo. Y bueno, lo hice, y creo que al final la novela, alguien lee la novela y piensa que también es algo muy literario, ¿no? Se es consciente de que es algo muy literario, no solo periodístico. Pero sí, cogí muchos recursos de mi oficio y como reportero, y bueno, al servicio de Miralbes, ¿no? Y de sus vivencias. La fórmula Miralbes, para todos los que nos están escuchando, de Braulio Ortiz Pull, que yo a veces me preguntaba si no te daba miedo cuando cada día veías el informativo y descubrías distintas tramas de corrupción del país, y alguna de ellas te chafaba la novela, no sé. Bueno, sí, así fue gracioso, ¿no? Porque a medida que han pasado los meses, ¿no? Desde que sabía que se iba a publicar el libro y tal, han aparecido como muchas historias, tipo los papeles de Panamá y tal, ¿no? Entonces, realmente el libro lo que venía a contar era que todos estamos de un modo, somos un poco partícipes de toda esta historia, ¿no? Y al final realmente, pues todo lo que ha aparecido, todas las informaciones que han ido surgiendo lo suscriben, ¿no? Realmente estamos todos bastante con las manos, no sé, todos tenemos en cierto modo las manos sucias, ¿no? A lo mejor no nosotros, pero sí hemos visto cosas de gente a nuestro alrededor y nos hemos callado, o no nos atrevemos a entrar en un debate moral, ¿no? Pero una de las cosas que quería hacer también con este libro era como reflexionar sobre la necesidad de recuperar cierta ética, ¿no? Cierto civismo ante las cosas, ¿no? Y preguntarnos, oye, igual nos hemos pasado un poco, estamos haciendo esto mal, y a lo mejor no hacer un sermón o no querer, saber que no se puede cambiar mucho, pero al menos preguntarnos, oye, a lo mejor no estamos yendo en la dirección adecuada, ¿no? O sea, que al final el libro tiene su moraleja. Sí. Me da mucho miedo hacer un sermón, pero bueno, creo que sí, que al final no hay conclusiones, hay muchas interrogantes en el libro, y de hecho cuando mandé el borrador a la editorial me pidieron que por favor quitara preguntas, porque había demasiadas, ¿no? O sea, que sí, yo creo que más que sacar conclusiones se preguntan, ¿no? Sobre el momento actual, pero sí, yo creo que hay una intención de un mensaje, quizá lo haya, sí. Pues ahí estábamos escuchando a Braulio Ortiz Pull hablándonos de esa fórmula Miralbes, un libro atractivo además, la portada me resulta muy atractiva y a la que espero que se acerquen todos ustedes. Muchas gracias, Braulio, por estar hoy con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo. Un abrazo. En el idioma está el árbol genealógico de una nación. Samuel Johnson. Pues hasta aquí el último Pasen y Lean de la temporada. Sí, nos despedimos con él, deseando y esperando que durante todos estos meses hayan disfrutado con nuestro programa, con un Pasen y Lean que, como saben, siempre está intentando ponerles al día del mundo editorial, de las novedades editoriales, hablar con los autores, con la gente que crea esos mundos en los que luego nos sumergimos y nos hacen disfrutar. Espero que lo hayan pasado bien con nosotros y tanto como nosotros pues hemos disfrutado preparando estos programas. Desde aquí, desde Radio Guadalquivir, bueno, pues les emplazamos a que vuelvan a escucharnos en la próxima temporada de Pasen y Lean. Hemos tenido, bueno, pues en el control técnico de sonido a Fernando Roncero, a Chencho Vidal, todas esas personas que nos han acompañado desde Factoría de Autores, Concha Perea. Y bueno, desde aquí, desde este lado, dirigiendo y presentando el programa, yo, servidora de ustedes, Nerea Riesco, que como siempre, como les decía, está encantada de acompañarles. Muchas gracias y nos volvemos a escuchar dentro de unas cuantas semanas en la próxima temporada de Pasen y Lean.
Finales del siglo XV, el cristianismo avanza implacable contra los llamados infieles, dispuesto a reconquistar Granada. Mientras, Yago, el joven músico ciego que acompaña a la corte de los reyes católicos, solo es capaz de percibir la realidad con los ojos del corazón. De la autora que ha vendido más de 200.000 ejemplares en todo el mundo. Las puertas del paraíso, una novela que recrea espléndidamente las contradicciones de una guerra en la que se mataba en nombre de Dios. La fascinante historia de un hombre y una mujer que se amaron por encima de credos y fronteras en una época marcada por la intolerancia y el afán de conquista. Las puertas del paraíso, la nueva novela de Nerea Riesco, editada por Grijalbo.